¿Qué tal, alumnos? El día de hoy vamos a ver reacciones redox, primera parte. En esta ocasión vamos a encontrar los conceptos de las reacciones óxido-reducción, es decir, redox. El elemento que se oxida, el elemento que se reduce, agente oxidante y agente reductor. La oxidación ocurre cuando una especie química pierde electrones y al mismo tiempo aumenta su número de oxidación. Por ejemplo, el sodio, su número de oxidación cuando está sin combinarse es 0, pero puede pasar a tener un número de oxidación de más 1 por estar en el grupo 1 en los alcalinos. En resumen, la oxidación es igual a pérdida de electrones. Es igual también a aumento del número de oxidación. El número de oxidación tiende a ser más positivo. En la reducción ocurre cuando una especie gana electrones y simultáneamente disminuye su número de oxidación. Por ejemplo, el cloro, su número de oxidación sin combinar es 0 y tiende a pasar a ser menos 1. En este caso, por la ganancia de un electrón. En resumen, la reducción es igual a ganancia de electrones. Recordemos que los electrones son negativos, por tanto, si gana electrones, el número de oxidación tiende a ser más negativo. Aquí vemos el ejemplo en el que era 0 y pasó a ser menos 1 por ganancia de electrones. Si vemos que el número de oxidación se hace más negativo, entonces está reduciendo. Para resumir, vemos esta gráfica donde nos muestra una recta numérica y nos dice ahí qué es la oxidación y qué es la reducción. La oxidación aumenta el número de oxidación, la reducción disminuye el número de oxidación. ¿Sí? Entonces, si oxida, pierde electrones, por tanto, se hace cada vez más positivo. Si se reduce, gana electrones, por tanto, se hace cada vez más negativo. En los otros conceptos del agente oxidante, es aquel que se reduce, ya que es el que hace que el otro se oxide. El agente reductor es el que se oxida, ya que es el que hace que el otro se reduzca. Veamos un ejemplo. Determina el elemento que se oxida y el elemento que se reduce, así como el agente reductor y agente oxidante. Primeramente tenemos que asignar los números de oxidación. Nos vamos primero con los elementos sin combinar, que es el flúor y que es el oxígeno. Sabemos que esos elementos tienen número de oxidación 0 por estar sin combinar. Seguimos con nuestro siguiente elemento, que sería el oxígeno, que con nuestras reglas que vimos nos dice que su número de oxidación es menos 2. Posteriormente nos vamos con el hidrógeno, que también nos dice las reglas de oxidación, que su número de oxidación es más 1. Después nos vamos a nuestro último elemento, que es el flúor. Por estar en los halógenos, su número de oxidación es menos 1. Aquí ya tenemos completo nuestra reacción. Tenemos todos los números de oxidación en cada uno de los compuestos y de los elementos. Ahora vamos a pasar a determinar quién cambia de número de oxidación, quién aumenta y quién disminuye en su número de oxidación. Vemos claramente que nuestro número de oxidación que cambia es el flúor y también el oxígeno, donde el oxígeno pasa de ser menos 2 a ser 0 y el flúor de ser 0 pasa a ser menos 1. Y viendo la gráfica que teníamos hace rato, encontramos de que nuestro elemento oxígeno es aquel
que se oxida, ya que se hace más positivo, pasa de -2 a 0. Entonces el oxígeno se oxida y por tanto el flúor se reduce. ¿Por qué? Pasa de ser 0 a -1, se hace más negativo. En conclusión, tenemos que el flúor se reduce por pasar de 0 a -1, se hace más negativo, por tanto se reduce, gana en un electrón, y el oxígeno pierde electrones, por tanto se oxida, pierde 2 electrones, de -2 pasa a ser 0. Entonces, para concluir, quedamos que el que se oxida es el oxígeno y el que se reduce es el flúor. El agente oxidante y el agente reductor son lo que sigue. El agente oxidante es el que hace que el otro se oxide, entonces por lo tanto es el flúor, y el agente reductor es el oxígeno. De esta manera concluimos con nuestro tema. Esperamos que sigan oxidando y sigan reduciendo elementos. Muchísimas gracias.